Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Hebreos capítulo 11 y seguimos estudiando este capítulo. Si tú nos estás visitando, te decimos que estamos yendo a través del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 11 y estamos viendo los héroes de la fe y ahora estamos estudiando a Abraham. Vamos a leerlo para entrar en el contexto. Dice la Biblia así en Hebreos 11:9, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara, siendo ya grande, concibió. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque esperaban una patria celestial. La semana pasada empezamos leyendo algo acerca del progreso de los peregrinos. Dice una parte de este libro de John Bunyan: vengo de la ciudad de la destrucción y voy al monte Sión. La declaración hecha por Bunyan en el libro en el progreso del peregrino es la confesión de todos los verdaderos cristianos. Y sabes, todos nos dirigimos hacia esa ciudad porque Dios nos ha abierto los ojos. Antes éramos pecadores y hemos sido salvados por Dios. Éramos esclavos del pecado, dice Romanos 6:17. Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:2 dice que seguíamos la corriente de este mundo. También dice que estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Una vez vivimos como personas en nuestra propia carne y cumplíamos los deseos de nuestra carne, dice Efesios 2:3. Y saben, no teníamos ningún deseo de servir o seguir a Dios. No teníamos ninguna esperanza. No podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos cuando estábamos muertos. Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros leemos aquí que éramos débiles, de hecho la palabra es demasiado suave para esta traducción. La palabra se usa a menudo para describir a alguien que sufre de una enfermedad o dolencia debilitante. En Hechos 5:15 nosotros vemos esta palabra que describe a los enfermos que estaban siendo sacados a las calles y acostados en catres y colchones con la esperanza de que pudieran ser sanados cuando la sombra de Pedro cayere sobre ellos. Y esta es la imagen de nuestro estado. Estábamos desesperadamente enfermos, completamente incapaces. Estábamos muriendo de una enfermedad incurable. Necesitábamos nosotros un milagro realmente. Dice Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Y es una realidad, necesitábamos al Señor, no teníamos esperanza. Y es hasta que Cristo nos llamó. Juan 10:2 dice que sus ovejas oyen su voz y Él las llama a sus ovejas por nombre y las saca. Cuando escuchan esta voz, versículo 4 nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios nos ha llamado y ahora le seguimos. Fue lo que aprendimos la semana pasada. Dios hace un llamado y obedecemos. Fue lo que sucedió con Abraham.
Por medio de la fe nosotros caminamos en Él y ahora somos peregrinos. Ahora, como peregrinos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen los peregrinos? Bueno, los peregrinos, ellos viajan, ellos se mueven de un lugar a otro porque buscan un mejor hogar. Y de hecho, de ahí se obtiene esta palabra. Así es como se llama a los peregrinos estadounidenses. Los peregrinos estadounidenses eran miembros de una congregación separatista en Inglaterra que sufrieron persecución porque habían estado en desacuerdo de la iglesia estatal. Por tales crímenes fueron perseguidos, otros fueron enviados a prisión. Otros perdieron su sustento. Como resultado, decidieron mudarse a algún lugar donde pudieran practicar libremente su religión. Se trasladaron a Holanda en 1607, donde la libertad religiosa era mayor. Sin embargo, aunque disfrutaban más libertad en Holanda, se dieron cuenta que como extranjeros no tenían las mismas oportunidades. Así es de que se movieron a un lugar nuevo. Es entonces que en 1620 muchos de ellos decidieron abordar un barco llamado Mayflower y navegar a América. Uno de los líderes, William Bradford, describió más tarde a los viajeros con estas palabras. Ellos habían dejado esa ciudad hermosa y agradable que había sido su hogar de descanso por 12 años, pero sabían que eran peregrinos y no miraban mucho en estas cosas. Hebreos 11:13 nos dice lo siguiente. Dice que los patriarcas reconocieron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es una confesión que hicieron y elaboraron una vida real que iba de acuerdo con esta confesión, realmente viviendo como extranjeros y exiliados en la tierra. Y es lo que quiero que pensemos el día de hoy. Nosotros debemos de vivir como peregrinos. Somos llamados a ser peregrinos. La semana pasada aprendimos cómo llegar a ser un peregrino. Dios hace una llamada, nosotros contestamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y comenzamos a vivir como un peregrino. Y el día de hoy les invito a que pongan sus sandalias de peregrinos porque vamos a ver cómo vive un peregrino. Aquí en los versículos 9 y 10, fíjense lo que dice aquí. Por la fe, Abraham fue extranjero en la tierra prometido. Aquí es como empieza el viaje. Nuestro versículo dijo lo siguiente, como en tierra extranjera. Habiendo dejado lo que una vez llamaron hogar, ahora iba a vivir una vida como extranjero o exiliado Abraham. ¿Por qué vivía así? Él podía haber hecho raíces, pero sabes, en ese lugar donde estaba, pero él sabía que ese no era su lugar final. Simplemente está viajando buscando un mejor hogar. Mira, vamos a recordar la vida de Abraham cuando recibió este llamado. Vamos a Génesis 23. De hecho, aun cuando su esposa murió, él siguió viviendo así. Génesis 23:2, mira lo que dice. Y murió Sara en Kirán Arab, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vivió Abraham, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y levantó a Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros a mi muerta. Aun cuando su esposa murió, él se consideraba un extranjero, un peregrino que estaba de paso simplemente. Y aparentemente esta forma de vivir se la pasó también a su nieto. Leemos nosotros en Génesis 47:7 lo siguiente. También José introdujo a Jacob a su padre y lo presentó delante de Faraón.
Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Él dice, viví 130 años aquí en esta tierra y soy un peregrino. Y lo que nos está diciendo, que él se consideraba un peregrino y lo dijo delante del hombre más poderoso de aquella época. ¿Qué estaba confesando aquí exactamente Jacob? Estaba declarando que este no era su país, que no era su hogar. Simplemente viajaba a un país mejor. Simplemente era extranjero y estaba buscando un lugar mejor. Él era un exiliado, era un peregrino. Y este es el tema de nuestro pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Te vamos a decir cómo viven los peregrinos esta realidad. Sabes, no simplemente digas que eres un peregrino, vive como un peregrino. Así es de que vamos a comenzar preguntando esto, ¿qué verdaderamente hay que aceptar para vivir como un peregrino? ¿Cómo vives tú como un peregrino, como un extranjero? ¿Qué tiene que ver la fe en esta realidad? Y lo primero que vemos aquí es que la fe empaca correctamente. La fe empaca correctamente. Versículo 9, Hebreos 11:9, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. Por la fe, él dejó su hogar y yo me imagino que cuando Abraham se fue de Canaán, hubo que tomar algunas decisiones. ¿Qué tomaría? ¿Qué llevaría? ¿Qué dejaría para este viaje? Me imagino que él dejó muchas cosas para dirigirse a la tierra prometida. Los peregrinos, los que viven como extranjeros, deben empacar correctamente. Todo debe dejarse atrás, excepto lo que se necesita en el viaje. Todo debe de quedarse ahí, porque el viaje es largo y no se quiere que pesen las cosas. Empacar correctamente ayuda a un viaje adecuado y exitoso. Porque la idea es llegar hasta el final. Si alguien empaca incorrectamente cosas que no se necesitan, cosas que simplemente te van a causar peso, van a hacer tu viaje lento. Cuando estaba en California, tuve varias oportunidades de ir de mochila a la sierra, de ir de peregrino. No iba solo, no hubiera sobrevivido yo solo, pero con algunos amigos. Parte de la diversión era empacar, porque la idea de empacar era ir lo más liviano posible. Y tú haces esto porque necesitas la suficiente comida, tienes que empacar correctamente. Y también no quieres tú llevar peso de más, porque con el tiempo se va a hacer muy pesado. Tienes que empacar lo adecuado. Y sabes, ya cuando empacas muchas cosas, es demasiado tarde si no planeaste bien, porque estás a mitad del camino. Sabes, como cristianos podemos nosotros fallar en ambas cosas. Un viaje de mochila puede ser un fracaso si empacamos de más. Y en este viaje que yo hice de mochila, alguien en aquella época cuando yo era joven me invitó y dijo, mira, vamos a este viaje de mochila, va a estar muy divertido, no te preocupes por tu esposa, vamos a ir y regresar. Y yo dije, bueno, claro que sí, ¿por qué no? Así es de que me apunté, le dije a Nikki, voy a estar no más tarde de 3. Ese era el plan, pero ese viaje de 11 millas se convirtió en 27 millas, lleno de fatiga, de hambre. Y se supone que íbamos
a ir a través de un río, íbamos a pescar, pero no fue así, no llevamos suficiente comida. De hecho, yo fui el que llevé más comida y los otros compañeros no llevaron comida, así es de que tuve que compartir mi comida con ellos. Y bueno, no estuvo mal compartir con ellos. Así es de que yo gané la competencia porque, bueno, gané el título del que llevó más comida. Llevamos comida de esa de sopa seca. Recuerdo vívidamente aproximadamente 21 millas en nuestra caminata compartiendo esas sopas secas con los otros 4 muchachos. Y estábamos nosotros comiendo como si fuera la última cena, nos pasábamos la sopa y teníamos muy pocas calorías y nos sabía muy rica esa sopa. Estábamos realmente hambrientos y de hecho uno de los muchachos tuvo que dejar el viaje porque empezó a alucinar y se tuvo que quedar con otra persona. Y al final todos salimos bien, lo logramos, terminamos el viaje. Pero sabes, muchos cristianos tratan de vivir la vida cristiana de esa manera. Empacan simplemente lo suficiente, pero no llevan los nutrientes que ellos necesitan. Parece que están en el viaje, pero es obvio que no llevan lo necesario. Ellos dicen que son peregrinos, pero empacan muy ligeros. Y el resultado es que están bajos en calorías, en energía, y el viaje se les hace muy pesado. Pero ¿qué es lo que necesita un cristiano empacar para ser un peregrino? Nosotros necesitamos comida espiritual. Dice Mateo 4:4 que el hombre no vivirá solo de comida, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en este viaje como peregrinos. Y eso era lo que alentaba también a Abraham. Y nosotros leemos en este versículo 9 que Abraham se movió a la tierra que le fue prometida y esa tierra le fue prometida por Dios. Y ahí vemos claramente que la palabra de Dios alimentó a Abraham, tenía la promesa de él, que Dios iba a estar con él y se alimentó de su palabra. Nosotros leemos en Hebreos 11 que él buscaba esa ciudad que tenía un fundamento. ¿Y cómo supo de esta ciudad? Bueno, porque él estaba enfocado en la palabra de Dios. Un peregrino verdadero viaja con la palabra de Dios, la empaca con él. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿estás viajando tú con la palabra de Dios? ¿La has empacado contigo cuando sales y cruzas esa puerta de tu casa cada día? ¿Tú te llenas de la palabra de Dios? ¿Es tu guía? ¿Es esencial en tu vida? ¿O simplemente es algo que tú dejas y vas a vivir con hambre? A lo mejor tienes excusas. Mi vida es muy ocupada. No tengo el tiempo para la palabra de Dios porque mi vida está llena, mi día está lleno. El Señor Jesucristo nos lo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esta ilustración nos ayuda mucho porque ¿qué es lo que necesitas cada día? Tú necesitas comida, necesitamos alimentarnos. ¿Sabes? Te reto a que no comas un día y no vas a lograrlo porque necesitas la comida y el Señor nos está diciendo que tú no puedes sobrevivir sin el alimento espiritual. Cada vez que tú necesitas comida, el cuerpo te recuerda y tú deberías de estar consciente de esto, que necesitas el alimento espiritual, necesitas meditar en la palabra de Dios. Si tú dejas de comer, vas a sentir los efectos, te vas a sentir débil, vas a empezar a alucinar, vas a empezar a pensar en una forma incorrecta porque no tienes los nutrientes necesarios. Y lo mismo sucede en tu vida espiritual. Si tú no te alimentas con la palabra de Dios, no vas a tener la energía espiritual, vas a estar débil y vas a empezar a alucinar y tener dificultades.
Así es de que los peregrinos empacan correctamente y llevan la palabra de Dios con ellos. Ahora, desde aquí podemos hablar nosotros de varios elementos que se necesitan al ser un peregrino en el viaje, como lo hizo Abraham. Después de que el peregrino de John Bunyan perdió su carga en el libro El progreso del peregrino, fue llevado a la armería para que pudiera prepararse correctamente para el viaje que ahora tenía por delante. Y leemos nosotros en el libro, al día siguiente lo llevaron a la armería donde le mostraron todo tipo de armaduras que el Señor había provisto para los peregrinos: una espada, un escudo, un casco, una coraza, plegaria y zapatos que no se desgastaran. Yo recuerdo que Spurgeon dijo que donde quiera que abrieras tú este libro del progreso del peregrino, apuntaba realmente a la Biblia. Y sí, realmente aquí nos está enseñando que debemos de estar vestidos de la armadura de Dios. No podemos vivir sin ella. Mira lo que dice Efesios 6:11: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Sabes? Esto es bueno. Nosotros tenemos que empacar no solo la comida, sino que también debemos nosotros de empacar lo necesario para la protección. Nosotros leemos en el versículo 12 de Efesios 6 que tenemos una lucha contra principados, contra potestades. ¿Qué necesitamos en este viaje? Obviamente no podemos abarcar todo en esta mañana, pero ¿sabes? Los peregrinos necesitan oración. Necesitan oración. Debemos de orar todo el tiempo, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Así nosotros vamos a estar alertas en lo que está sucediendo. Así vamos a poder seguir adelante en nuestro viaje. Aquí, imagínate, en tu viaje tú debes de cargar una Biblia y también debes de estar lleno de la oración. Y esto es lo que necesitamos. Recuerda lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo escribe en Efesios 6:18 que debemos de orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velad en ella con acción de gracias. La oración es absolutamente esencial para tu viaje, porque tu viaje no simplemente necesita de tu esfuerzo, lo que necesita es el Señor Jesucristo en Él. Necesitas comunicarte con Él. Bunyan escribe que la oración le ayuda al hombre a no caer en el pecado y le mantiene firme. Podemos hablar de tantas cosas aquí, de lo que tú tienes que empacar, pero lo que yo veo aquí es que tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que comunicarte también con el Creador del universo diariamente, en cada momento. Él te ha llamado y ahora tú tienes que llamarle a Él. Mientras miramos aquí lo que necesitamos empacar correctamente, sí, pero también vemos aquí que debemos de empacar ligeramente, y esto es nuestro punto número 2. No queremos nosotros llevar cosas innecesarias. Ya leímos nosotros Hebreos 11:9: por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
Un hombre que vive en casas de campaña no va a llevar cosas innecesarias. De hecho, va a llevar simplemente lo que necesita. Él no quiere llevar más de lo que necesita porque se va a hacer muy pesado su viaje. Muchas veces se tiene que mover rápidamente y si tiene cosas innecesarias, ese movimiento va a ser muy lento. Nosotros no queremos llevar un peso innecesario. Hace aproximadamente un año y medio tuve el privilegio de ir a Israel, que como pueden imaginar fue toda una experiencia. Empacar para el camino fue un éxito, pero en el camino de regreso podría haber empacado algunos artículos innecesarios y me di cuenta ya tarde. Habíamos visitado el lugar donde David había recogido las 5 piedras lisas que usó para matar a Goliat. Y eso sería un buen recuerdo. Así es de que me traje 8 piedras y dije, esto está increíble, me voy a llevar 8 rocas. Y las agarré de buen tamaño. Y bueno, ahora entiendo que fue un error. Llevarlos a la casa fue complicado. Dije, bueno, si me sale un Goliat, lo puedo matar. Y bueno, fue toda una aventura llevar estas piedras. No podía empacarlas en el estuche. Y es que tenía un límite de peso y bueno, tenía que llevarlas en mi mochila. Y mi mochila pesaba un poco más y me movía más lento de lo normal. Pero cuando me revisaron en seguridad, me detuvieron y me pusieron de lado. Yo fui el último que pasó seguridad porque me tuvieron ahí detenido. Así es de que aquí estoy yo con el de seguridad y el avión está a punto de dejarme. Estoy mandando mensajes de texto, me están esperando y me habla el oficial y me dice, ¿qué hacen estas piedras aquí? 8. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué hacen estas piedras aquí? Y para ellos era algo sospechoso. Ellos no confiaban en este hombre que cargaba piedras. Finalmente me dejaron ir, pero lo que no sabía cuando me dejaron ir es que tuve que moverme de un lugar a otro y la distancia era 1 milla. Imagínate corriendo con esas piedras. Cuando llegué a mi avión estaba cansado, sin aliento. Ellos tuvieron que esperarme. El avión tuvo que esperarme y fue toda una aventura. Y bueno, esas piedras me causaron muchos problemas. Todo este calvario por un montón de rocas que ahora están ahí en mi oficina como un recordatorio, no solo de David, sino también de que yo no debo de cargar rocas en el aeropuerto. Y sabes, esto es lo que hacemos como cristianos. Encontramos algo en este mundo, lo amamos y nos apegamos a él y decimos que tenemos que llevarlo con nosotros, aun cuando sea algo que va a ser lento nuestro caminar en Cristo. Lucas 21:34, aquí Jesús nos alerta y nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Nosotros debemos de empacar ligeros, no debemos de adherirnos a las cosas de este mundo, no debemos de echar piedras en nuestra mochila. Debemos de tener cuidado con las cosas de este mundo. Algunos de nosotros estamos muy ansiosos y muy preocupados por las cosas de este mundo y a final de cuentas van a ser consumidas. Dice Lucas 10:41, Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte.
Yo no sé qué rocas estás cargando en tu mochila, pero la escritura es muy clara. No cargues rocas ni cosas innecesarias que van a hacer tu viaje lento y pecado. Necesitas moverte rápido hacia el Señor Jesús. No es sorpresa que nosotros aquí en el versículo 12 de Hebreos 11, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nosotros debemos dejar de lado todo aquello que hace que nos movamos lentos, como lo hizo Abraham, y debemos de complacer a Dios hasta el final. ¿Cuántos, pienso yo, que están corriendo la carrera hasta el final y casi al llegar caen y no llegan a la línea final? Han cargado muchas piedras con él porque han llevado cosas que no necesitaban en este viaje. Nosotros corremos esta carrera quitándonos las cosas de este mundo. Dice el versículo 13, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este Abraham no se adhirió a nada en esta tierra porque sus ojos estaban en su patria celestial. Mira lo que dice el versículo número 10, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es simplemente Dios. Tú quieres una fundación que no se va a destruir, es esa fundación en el cielo. Nunca va a caer porque Dios es el diseñador. Cuando llegues al cielo, entonces se podrá vivir en un lugar permanente y estaremos ahí con Dios por la eternidad. Abraham no invirtió en esta tierra, sino en el cielo. Él empacó muy ligero. Otra cosa que vemos nosotros en los peregrinos es que nunca viajan solos. No viajan solos. La fe nunca viaja sola. Mira lo que nos dice el versículo. Él viajó, pero no viajó solo. Él tomó a otros con él. Génesis nos dice que Abraham salió y iba con él Sara, su esposa, y también iba su hijo. Él no viajaba solo. Su esposa estaba con él. Los peregrinos no van a viajar solos. Nosotros necesitamos los amigos correctos, la compañía correcta. Buenos amigos te van a ayudar en el viaje. No tener amigos va a afectar tu viaje y tener malos amigos es aún peor. Y lo que nosotros vemos aquí en el progreso del peregrino también es que en nuestro caminar al cielo se requieren amigos los cuales nos ayuden, pero nos tenemos que preguntar qué clase de amigos necesitamos que nos acompañen hacia el cielo. Estos amigos tienen que caminar el mismo camino y se dirigen hacia el mismo Salvador. En el progreso del peregrino, él tenía un amigo llamado Evangelista, el Señor con un gran corazón, el Señor Esperanza. Pero había malos amigos como el hombre temporal, el hombre mundano o quizá el demonio. ¿Qué clase de amigos tienes tú en este caminar, en tu peregrinar? Debes de buscar amigos que te ayuden porque
tenemos la tendencia a pecar, no debemos de aislarnos, tenemos que buscar esos amigos que nos motiven a seguir adelante. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca como por el engaño del pecado. Necesitamos amigos que nos animen, que nos motiven a dirigirnos al Señor Jesucristo. Tenemos que ser exhortados y nosotros tenemos que exhortar a otros. Lo que significa es que nosotros no caminamos solos. Hebreos 10:22 dice que no dejemos nuestra congregación, sino que debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre para animarnos al amor y a las buenas obras, y más cuando veas que el día se aproxima. Para ser un cristiano fiel, necesitas que tengas oportunidades para exhortar y ser exhortado. No puedes aislarte, no puedes andar solo, y menos porque va a venir la persecución. Ese quizás no sea el caso para nosotros, pero tenemos que animar a otros. Somos peregrinos, tenemos que animarnos los unos a los otros en este caminar. Algunos de ustedes están viajando solos. En otras palabras, tú estás viajando alrededor de gente, pero estás aislado, no hablas con estas personas, no te abres ante estas personas, tú realmente no los conoces, ellos no te conocen. Aparentemente ahí hay una relación, pero todo es superficial, no como el Señor Jesucristo lo indica. Debes de animar a alguien a seguir a Cristo Jesús. Ayúdalos en este viaje. A lo mejor algunos de ustedes van a las montañas y sobreviven por ustedes mismos. Es posible. Eso no es mi caso. Pero ninguno de ustedes aquí pueden sobrevivir la vida cristiana solos, aislados. Necesitas a otros, y el Señor Jesucristo ha puesto personas a tu alrededor. No simplemente eres tú y Cristo, sino también la familia espiritual. La compañía es necesaria en este viaje y debemos de viajar en unidad. Debemos de buscar ayudarnos los unos a los otros. Esto nos va a garantizar un viaje más agradable y exitoso hasta que lleguemos a nuestro hogar celestial en gloria. Los peregrinos no viajan solos. Ellos empacan lo correcto, empacan ligero. Y lo último que nosotros vemos es que ellos consideran el cielo como su hogar. Los peregrinos consideran el cielo como su hogar. Y lo vemos nosotros en el versículo 10. ¿Por qué salió Abraham? ¿Por qué dejó la tierra? Dice aquí, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Después de en el libro del progreso del peregrino, hubo alguien que quería que Cristiano se quedara y que no saliera, y le decía, ¿por qué tienes que salir? Y Cristiano le responde, porque este no es mi hogar, yo voy al cielo, yo voy hacia allá. Mira, aquí dice, esta vida, escribió una vez Jonathan Edwards, debe considerarse una peregrinación hacia el cielo. Así es como nosotros debemos de ver la vida. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y de Él esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros simplemente somos viajeros, peregrinos y extranjeros, exiliados, porque nosotros estamos buscando un nuevo hogar,
Un día estaremos con el Señor Jesucristo para siempre y como resultado, nosotros no vamos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo porque sabemos que es temporal, todo va a terminar. Nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que significa esto es de que sí, nosotros podemos encontrar a nosotros alegría o simplemente buenos momentos aquí en esta tierra, pero no es permanente. Significa que aunque podemos disfrutar algunos de los placeres comunes de este mundo, como la familia, los amigos, la comida, etcétera, nunca debemos permitir que estas cosas sean, a final de cuentas, nuestra última morada, porque nosotros miramos hacia el cielo. Muchas personas dicen, primero quiero tener hijos, primero quiero terminar mi carrera, primero quiero hacer esto o aquello antes de ir al cielo. En realidad las personas no entienden bien lo que es el cielo. Cómo esto toma lugar para nosotros, cómo vivimos, cómo debemos de empacar como cristianos y peregrinos. ¿Sabes? Todo esto es gracias a que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y estamos dispuestos a dejar todo por seguirlo a Él. Voy a cerrar con esto lo que dice John Bunyan. Cristiano dice, yo voy al cielo, yo voy hacia mi morada celeste. Yo dejo este mundo pecaminoso y voy a una morada que es para siempre y donde hay un gozo permanente. Hacia allá me dirijo.